¿Cuál ha sido el acontecimiento más importante de la historia? ¿La guerra más destructiva? ¿La caída de Roma? ¿O el encuentro que conectó continentes? Todos transformaron el mundo, pero ninguno ocupa el primer lugar de esta lista. El momento más importante ocurrió hace aproximadamente 12.000 años. No tuvo ejércitos ni monumentos. Probablemente comenzó con unas cuantas semillas. Bienvenido a El efecto de la historia. Estos son 10 acontecimientos que, por el alcance y la duración de sus consecuencias, construyeron el mundo en el que vivimos. Número 10. La caída del muro de Berlín durante la Guerra Fría. Berlín quedó dividida. Desde 1961, un muro separó familias y se convirtió en símbolo de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1989, miles de ciudadanos de Alemania Oriental participaban en protestas pacíficas para exigir libertad de expresión y movimiento. La noche del 9 de noviembre, el funcionario Günter Schabowski anunció nuevas reglas de viaje y afirmó que entrarían en vigor inmediatamente. La noticia se propagó y una multitud acudió a los cruces fronterizos. Sin órdenes claras, los guardias terminaron levantando las barreras. Las imágenes de berlineses abrazándose recorrieron el planeta. La apertura aceleró la reunificación alemana y simbolizó el final de la Guerra Fría en Europa. Número 9. La Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía fueron asesinados en Sarajevo por Gavrilo Princip. El atentado no creó la guerra por sí solo. Europa ya acumulaba rivalidades, militarización y alianzas enfrentadas. Fue la chispa sobre un terreno preparado para arder. En pocas semanas, una crisis regional se convirtió en una guerra mundial. El conflicto industrializó la muerte mediante artillería, ametralladoras, gases tóxicos y combates aéreos. Cuando terminó en 1918, habían desaparecido 4 imperios. Las nuevas fronteras y las condiciones impuestas a Alemania dejaron resentimientos aprovechados después por el nazismo. La guerra terminó, pero dejó preparado el escenario para la siguiente. Número 8. La Reforma Protestante. En 1517, Martín Lutero redactó 95 tesis para debatir prácticas de la Iglesia Católica, especialmente la venta de indulgencias. Aunque se discute si clavó sus tesis en una iglesia, sus argumentos fueron impresos y circularon rápidamente. Lo que comenzó como una discusión académica provocó una ruptura religiosa. Surgieron nuevas iglesias protestantes, varios gobernantes aumentaron su independencia y la Biblia fue traducida a lenguas que más personas podían comprender. La reforma impulsó la alfabetización, pero también provocó persecuciones y guerras religiosas. Y demostró que, gracias a la imprenta, una idea podía desafiar a una institución poderosa. Número 7. La caída del Imperio Romano de Occidente. En el año 476, Odoacro depuso a Rómulo Augustulo. Esta fecha marca tradicionalmente el final de la antigüedad y el inicio de la Edad Media europea. Pero Roma llevaba décadas debilitándose por crisis políticas, problemas económicos y pérdida de territorios. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió casi 1000 años más. En Occidente surgieron nuevos reinos y el poder se fragmentó. Sin embargo, Roma sobrevivió mediante su derecho, sus caminos, su arquitectura y el latín, del que nacieron varias lenguas modernas. Roma perdió su gobierno, pero nunca perdió completamente su influencia. Número 6. La Revolución Francesa. En 1789, Francia enfrentaba una crisis financiera y una profunda desigualdad. El clero y la nobleza conservaban privilegios mientras la mayoría pagaba los impuestos. Los representantes del Tercer Estado se proclamaron Asamblea Nacional, y el 14 de julio, una multitud tomó la Bastilla. La revolución abolió privilegios feudales y proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Conceptos como libertad, igualdad ante la ley y soberanía nacional ocuparon el centro del debate político. Pero la revolución también fue violenta. La monarquía fue eliminada y miles murieron durante el terror. Los derechos proclamados tampoco incluyeron plenamente a las mujeres. A pesar de sus contradicciones, la revolución cambió la idea de legitimidad. El poder debía proceder de la nación y sus ciudadanos, no únicamente del nacimiento o la voluntad divina. Número 5. 1492 y el contacto permanente entre dos mundos. El 12 de octubre de 1492, la expedición de Cristóbal Colón llegó a Guananí, en las Bahamas, donde encontró a los taínos.
Durante mucho tiempo se habló del descubrimiento de América. Pero el continente ya estaba habitado por millones de personas y sociedades complejas. La verdadera importancia de 1492 es que inició un contacto transatlántico permanente. El maíz, la papa y el tomate se expandieron hacia otros continentes, mientras el trigo, el ganado y los caballos llegaron a América. El intercambio estuvo acompañado por conquista, epidemias y esclavización. Las enfermedades europeas causaron una catástrofe demográfica indígena, y el tráfico de personas africanas esclavizadas sostuvo nuevas economías. El mundo quedó conectado, pero no en condiciones de igualdad. Número 4. Las primeras civilizaciones y la escritura. Hace más de 5.000 años, algunas aldeas se convirtieron en ciudades. Uruk reunió a miles de habitantes, autoridades, comerciantes y trabajadores especializados. Administrar aquella complejidad exigía registrar información. Antes del año 3200 antes de nuestra era comenzaron a utilizarse signos sobre arcilla para llevar cuentas de productos y raciones. Con el tiempo, esos signos evolucionaron hasta formar la escritura cuneiforme. La escritura conservó impuestos, leyes, contratos y conocimientos. Los gobiernos administraron territorios mayores y las ideas sobrevivieron a sus autores. Otras sociedades desarrollaron sistemas de escritura de manera independiente. Desde una tablilla de barro hasta un archivo digital, nuestra civilización depende de la misma idea: convertir el pensamiento en un registro capaz de permanecer. Número 3. La Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invadió Polonia. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra. El conflicto se expandió hasta convertirse en la guerra más destructiva de la historia. Durante 6 años se combatió en varios continentes. Ciudades enteras fueron destruidas y alrededor de 60 millones de personas murieron. El régimen nazi ejecutó el Holocausto, el asesinato sistemático de 6 millones de judíos, además de millones de otras víctimas. En 1945, Europa estaba devastada. Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias, comenzó la Guerra Fría y el colonialismo europeo se debilitó. Ese mismo año nació la Organización de las Naciones Unidas con la esperanza de impedir otra guerra mundial. En 1948, la experiencia del conflicto impulsó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La guerra no solo cambió fronteras, transformó el derecho internacional y el equilibrio de poder mundial. Número 2. La Revolución Industrial. Desde finales del siglo XVIII, Gran Bretaña comenzó a transformar la producción mediante máquinas, fábricas y nuevas fuentes de energía. La máquina de vapor impulsó telares, herramientas y locomotoras. Las fábricas produjeron grandes cantidades, las ciudades crecieron y los trenes redujeron distancias. Pero el cambio tuvo un costo. Millones de trabajadores soportaron jornadas agotadoras, salarios bajos, accidentes, contaminación y trabajo infantil. La industrialización multiplicó el consumo de combustibles fósiles. Nuestra capacidad para transformar el planeta creció más rápido que nuestra comprensión de las consecuencias. La producción en masa, las grandes ciudades, el capitalismo industrial y la crisis climática actual tienen raíces en esta transformación. La máquina de vapor no solo impulsó fábricas, aceleró la historia completa. Número 1. La Revolución Neolítica. El primer lugar no pertenece a una batalla ni a un gran imperio. Hace aproximadamente 12.000 años, distintas comunidades domesticaron plantas y animales de forma independiente en varias regiones del mundo. Durante la mayor parte de nuestra existencia vivimos cazando y recolectando. La agricultura permitió producir alimentos y establecerse permanentemente. Los campamentos se convirtieron en aldeas y algunas crecieron hasta ser ciudades. Aparecieron artesanos, soldados, comerciantes y administradores. No fue un progreso sencillo. La concentración de personas y animales favoreció enfermedades. La propiedad de la tierra profundizó desigualdades y los excedentes provocaron impuestos y guerras. La revolución neolítica hizo posibles las ciudades, los recursos disputados, la escritura, los imperios y, finalmente, las fábricas. Por eso ocupa el primer lugar. No creó una civilización específica. Creó la posibilidad misma de la civilización. La historia no avanza en línea recta y ningún acontecimiento tiene una sola consecuencia. Podemos discutir el orden de este ranking, y esa es precisamente la parte interesante.
¿Qué acontecimiento colocarías tú en el primer lugar? Déjalo en los comentarios. Suscríbete a El Efecto de la Historia para descubrir cómo las decisiones del pasado todavía moldean nuestro presente. Porque el pasado ocurrió, pero sus consecuencias siguen aquí.